Hola a todos, vamos a estudiar un poquito el teorema fundamental del cálculo. Este teorema tiene dos partes. Una primera parte que es la regla de Barrow que ustedes ya manejan, que dice que si una función f es continua en un intervalo cerrado a b, entonces la integral definida de esa función f de x entre a y b se puede calcular evaluando una primitiva de la función en el extremo b menos la primitiva de la función en el extremo a. Vamos a dedicarnos a ver qué utilidad tiene la parte 2 del teorema fundamental del cálculo. Esta parte dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, entonces la función definida de esta manera, g de x igual integral definida entre a y x de f de t diferencial t para x comprendidos dentro de este intervalo cerrado AB. Esta función g de x va a ser continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB, y lo más importante es que la derivada de esta función g de x va a ser igual a f de x. ¿Cómo es una función definida mediante una integral? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una función f de t igual a t al cuadrado que es continua en el intervalo cerrado 2, 5. Vamos a definir una función g de x como la integral entre 2 y x de esta función t al cuadrado. Es decir, los valores del extremo superior de integración x varían entre 2 y 5. Lo que nos dice el teorema es que la derivada de esta función g de x va a ser igual a x al cuadrado. Luego lo vamos a verificar mediante un cálculo. Veamos cómo es la gráfica de la función. Acá tenemos, en principio, como el extremo superior de integración vale 2 y el inferior es fijo y vale 2, tenemos que la función g de x es la integral entre 2 y 2 de t al cuadrado diferencial t. Como los extremos de integración son iguales, el valor de esta integral es 0. Por lo tanto, el valor de la función inicial es 0. Si hacemos variar este extremo de integración, vamos a observar acá en la gráfica los distintos valores de la función con el movimiento del punto P, que se van a ver también interpretados gráficamente como el área bajo la curva entre la función que estamos integrando, el eje x, en el intervalo 2, 5. Observen cómo van variando acá los valores de la función y esta es la gráfica de la función g de x. ¿Sí? Ven que estos valores, resultados de la integral, coinciden con el área pintada de rosa. Lo que nos dice el teorema entonces es que la derivada de esta función g, que está dibujada en negro, va a ser igual a x al cuadrado. Lo interesante es que esta expresión coincide con esta expresión. Vamos a verlo mediante un cálculo para poder entenderlo mejor. Verifiquemos con los cálculos. Queremos determinar la derivada de g de x definida mediante la integral entre 2 y x de t al cuadrado diferencial t. Vamos a calcular la integral de t al cuadrado, t al cubo sobre 3, y la vamos a evaluar entre los extremos de integración 2 y x. Es decir, reemplazamos la t por x según la regla de Barrow, menos reemplazamos la t por 2. Nos queda x al cubo sobre 3 menos 8 tercios. Esta es la función g de x, pero nos pide determinar la derivada de g de x. Vamos a derivar esta expresión, nos queda 1 tercio de 3x al cuadrado menos
0, que es la derivada de 8 tercios. Fíjense que no importa entonces este extremo de integración, si es 2, 1, menos 5 o lo que fuera, porque al derivarlo siempre va a ser 0 porque se trata de una constante. Obtuvimos entonces que la derivada de g de x es x al cuadrado. Si comparamos esta expresión con esta expresión, vemos que son iguales. Esa es la importancia de este teorema, porque nos muestra que derivada e integral son procesos inversos, porque lo que hicimos fue primero integrar y luego derivar. Como vemos acá, en este otro tipo de notación, hicimos la derivada de una integral y obtuvimos directamente lo que teníamos como función integrando. Entonces, si tenemos que determinar la derivada de g de x igual integral definida entre menos 1 y x de raíz cuadrada de t al cubo más 1 diferencial t, no vamos a integrar y luego derivar, directamente aplicando el teorema vamos a decir que la derivada de g de x es igual a la raíz cuadrada de x al cubo más 1. Queremos calcular ahora la derivada de la función g de x igual la integral entre x y 4 de 2 más raíz de u a la octava diferencial u. Tengan en cuenta que tanto en este ejercicio como en el anterior no especificamos el intervalo cerrado en el cual estamos trabajando, pero siempre hay que tener en cuenta que la validez de este teorema y por lo tanto de los resultados corresponde si esta función es continua en un determinado intervalo cerrado. Por lo tanto, tengan en cuenta cuál es el dominio de la función si tienen que aplicarlo en algún caso concreto. Algo que tenemos que observar en este ejercicio es que tenemos la integral entre x y 4 y el teorema habla de la integral entre a y x. Es decir, que en este caso tenemos los extremos invertidos. Vamos a aplicar primero la propiedad de la integral definida, que dice que si tenemos la integral entre a y b de una determinada función, nos va a dar lo mismo que la integral entre b y a de la misma función, pero con el signo opuesto. Por lo tanto, vamos a reescribir esta integral invirtiendo los extremos de integración y agregando el signo menos. Luego vamos a decir que la derivada de la función g es igual a menos, y como ya sabemos, directamente el integrando haciendo el cambio de variable a la variable correspondiente a la función g. Vamos a ampliar el teorema para el caso que el extremo de integración no sea x, sino una función de x. En ese caso, lo que nos dice el teorema es que la derivada de la función g es igual a f de h de x por la derivada de h de x. Vamos a interpretarlo con un ejemplo. Queremos hallar la derivada de g de x igual la integral entre 2 y x a la cuarta de coseno de u diferencial u. Vamos a hacer primero la integral. La integral del coseno es seno y vamos a evaluarlo entre 2 y x a la cuarta. Sustituimos y nos queda seno de x a la cuarta menos seno de 2. Ahora vamos a calcular la derivada que nos está pidiendo. En este caso tenemos la derivada de una función compuesta. Por lo tanto, comenzamos derivando el seno y nos da coseno de x a la cuarta por la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo, menos la derivada del seno de 2 por ser una constante, que es 0. Como vemos, nos queda que la derivada de la función es igual a la función que teníamos de h de x por la derivada de h de x. Esto ocurre siempre que tengamos como extremo de integración otra función.
Veamos otro ejemplo. Queremos encontrar la derivada de g de x igual la integral entre seno de x y 1 de la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado diferencial t. Primero observemos entonces que tenemos los extremos de integración invertidos, por lo tanto vamos a colocar el signo menos. Luego vamos a tener en cuenta que el extremo de integración es una función de x, por lo tanto vamos a hacer que la derivada de la función g es igual a la raíz cuadrada de 1 más, en lugar de t vamos a poner quién era h de x, por la derivada de h de x. La derivada del seno de x es coseno de x. Por último vamos a ver el caso en que los extremos de integración sean ambas funciones de x. En ese caso vamos a recurrir a una propiedad de la integral definida que dice que nosotros podemos dividir una integral definida en una suma de integrales teniendo en cuenta algún punto interior entre 2x y 3x. Acá lo vamos a llamar genéricamente a porque no interviene para nada luego en el cálculo. Entonces vamos a tomar desde la integral desde 2x hasta a y luego desde a hasta 3x. Vamos a aplicar todo lo que ya vimos en cada una de ellas para calcular la derivada de la función g. En esta primera parte tenemos los extremos de integración invertidos, por eso la derivada va a ser el opuesto de 2x menos 1 sobre 2x más 1 por 2, que es la derivada de 2x, porque en este caso el extremo de integración es otra función, más 3x menos 1 sobre 3x más 1 por 3, que es la derivada de 3x. Luego podemos distribuir el 2, distribuir el 3, sacar como un denominador y encontrar directamente la derivada de la función g.